Vamos a seguir con el punto 7 del ejercicio 8A. Me dice, considera el siguiente conjunto de datos, el que son los que están dados en la página 386. Quiero que se fijen, son todos estos de aquí, ¿sí? Este es el que más me interesa. Aquí me está dando los valores, ¿ok? ¿Ya? Entonces me dice que para estos datos calcule el coeficiente R con el outlier J y sin el outlier J. A ver, regreso acá. Pueden ver ustedes los datos. Obviamente este J es un outlier, es más que evidente porque está completamente lejos. No necesito hacer ningún cálculo con el 1,5, con esa fórmula que veíamos, porque es muy evidente que está muy lejano a todos los datos. Entonces lo que me pide es calcular el coeficiente R primero con el outlier y luego sin el outlier, ¿ok? Como les decía, los datos están dados ahí. Entonces cuando yo calculo con el outlier J, acuérdense, pongo en la lista 1 los datos de X. Entonces, ¿qué es importante? Aquí me está dando, quiero que se fijen, me da las coordenadas. Todas las primeras coordenadas son de X, ¿sí? Y todas las segundas coordenadas son de Y. Por lo tanto, en la lista 1 van a ir todos los de aquí y en la lista 2 van a ir todos los de acá, ¿ya? Cuando yo calculo con el outlier J me sale R es igual a 0,874. Es decir que tiene... Ahora, fíjense que solo me dice R, el coeficiente R solo es de correlación, aún no hago ningún ranking. Tendría una correlación positiva fuerte. Pero sin el outlier J tendría una correlación positiva muy débil, si se fijan, ¿sí? Ya, vamos a seguir con los otros literales. Sí, el literal B me dice, calcula el coeficiente de correlación de esperma. Ahora ya me pide el coeficiente de correlación de esperma con el outlier J y sin el outlier J. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer el ranking de todos estos valores. A ver, ¿qué fue lo que hice yo para que ustedes puedan apreciarlo mejor? Aquí arribita, sí, puse los valores de X y acá abajo puse los valores de Y. Y una vez que tengo los valores y tengo cómo comparar para no verlo en el libro porque es un poquito más difícil, pues saco el ranking. Entonces, con el outlier J, fíjense el valor mayor aquí. Luego tengo 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7, 8, 9, 10. Ya está ahí porque son 10 datos, ¿no? Sí, ya. Ahora, para el Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí debería ser 9 y 10, ¿no es cierto? Por eso tengo un 9, 5, porque si se fijan que es el mismo valor, 0,62. Entonces hago un promedio entre la posición que podrían ocupar los dos valores. Ingreso, ahora sí, como me pide el coeficiente de Spearman, ingreso los datos del ranking y me sale un coeficiente de 0,304. En cambio, cuando hago sin el outlier J, mantengo estos, pero elimino el J, que es el de 746 y 498, es decir, elimino esta columna, pues se replantea, ¿no? No es que solamente quito esto y vuelvo a copiar, porque de hecho, estos al ser el primer lugar, pues cambia completamente. Ahora el mayor es este, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para los de abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjense que igual tengo estos dos que son iguales, que estarían entre la posición 8 y 9, por eso hago un promedio y me sale 8,5. Cuando hago esto, en cambio, me sale un coeficiente de Spearman de 0,0418. Aquí tengo una correlación positiva, sí, también sigue siendo positiva. Le podríamos decir que incluso es débil todavía, pero esta es muy débil, ¿ok? Ahora, me dice, comenta tus resultados. Primero, ¿a qué se refiere aquí el comentar los resultados? Si se dan cuenta que me hace comparar R con outlier, R sin outlier, RS con outlier y RS sin outlier. Entonces está haciendo una comparación cuando tiene el outlier y cuando no tiene el outlier. Entonces, al eliminar el outlier y analizar el conjunto de datos utilizando el coeficiente R, entonces primero voy a analizar solo desde el punto de vista de R. Se nota un gran cambio. De una correlación fuerte se convierte en una correlación muy débil. A ver, vamos a recordar un poco los datos. Fíjense bien, con el outlier J
yo tenía una correlación fuerte, ¿ya? Y ahora hago, a ver, con el outlier J tengo 0,304. Entonces, si vemos el cambio que hay, en cambio, al utilizar el coeficiente RS, o no, a ver, perdón, aquí qué es lo que me dice. Si solo comparo con R, con outlier, sin outlier, sí hay un gran cambio. De esta correlación fuerte pasa a una correlación muy débil, ¿sí? Ya, ¿por qué pasa eso? Acuérdense que el coeficiente R lo que me dice es qué tanto se parece a una línea, ¿ya? Entonces voy a ir al gráfico. Cuando yo utilizo el outlier J de acá, yo voy a tender a también incluirla a este, entonces se forma más como que una línea, ¿sí? Por eso hay una correlación fuerte. Pero en cambio si yo le quito este, fíjense bien, no hay una recta, por eso es que aquí la correlación es muy débil, ¿ya? En cambio, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo utilizo el coeficiente de correlación de Spearman, de lo que había una correlación que se podría decir débil, ¿ya? Pasa a ser una muy débil, pero no hay una mayor diferencia como en el caso anterior. ¿Por qué es eso? Porque el coeficiente de Spearman a lo que se refiere es a la tendencia que tienen los datos, es decir, qué tanto crecen o qué tanto decrecen. En este caso, como ambos son positivos, pues se mantiene que hay un crecimiento. Cuando yo tengo el outlier J, se nota un poco más que hay un crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el J está arriba, entonces se nota mucho más. Pero cuando lo elimino, se sigue notando una pequeña tendencia, o bueno, mejor dicho, una casi no tendencia a crecer. Por eso es que este coeficiente se vuelve mucho más pequeño, ¿ya? Entonces, acuérdense, el coeficiente R, solo el R de correlación, mide qué tanto se asemeja una línea, pero el coeficiente de Spearman, en cambio, me dice qué tanto todos los datos juntos crecen o decrecen, ¿ya? Entonces, ahora que vemos esto, vamos a ver cuáles son las ventajas del coeficiente de Spearman. La primera ventaja es que se puede utilizar con datos que no son lineales, ¿ok? Entonces, a ver, al inicio cuando yo les dije que con datos lineales me refería únicamente al coeficiente de correlación, porque el R solito me dice qué tanto se ajusta a una recta. En cambio, el coeficiente de Spearman lo que me quiere indicar es si crece o decrece. Entonces puede que incluso tenga se asemeja a una función exponencial, es decir, que crezca, sí, que crezca de esta manera. Fíjense que si yo hago esto de aquí, no se asemeja para nada a una recta, pero sí puedo ver que todos los datos tienden a crecer. Entonces, si yo tengo una función exponencial o unos datos que tienden a ser exponencial, me sirve más el coeficiente de Spearman porque veo el crecimiento o el decrecimiento, no la linealidad, ¿ya? La segunda ventaja es que se pueden utilizar con datos crecidos calificados aún sin conocer los datos originales o estos no se pueden cuantificar. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que les dan a ustedes 6 cajas de galletas, ¿sí? Y les dicen, ordena desde la que más te gusta a la que menos te gusta, ¿ya? Entonces fíjense, yo no puedo cuantificar esos datos porque es por gusto, pero sí los puedo rankear, entonces me sirve el coeficiente de Spearman. O hay veces en los que no podemos obtener los datos que hay atrás, pero sabemos el ranking, ¿sí? Por ejemplo, yo repito este experimento, no sé, en 100 personas y digo, a la mayoría le gustó las galletas Oreo, por ejemplo. No sé a cuántos les gustó, pero sé que las Oreo ocupan el primer lugar, ¿ok? Entonces tengo esa ventaja. Lo siguiente es que no se ve mayormente afectado por los outliers, que es lo que vimos con el último ejemplo. En cambio, en el coeficiente R sí se ve muy afectado cuando hay outliers, que eso es lo que vimos también en el punto A. Eso es todo, chicas.